Es cierto que en la vida hay muchas experiencias que nosotros podemos calificar como traumáticas, como dolorosas, como experiencias difíciles, experiencias que nos marcan en lo más profundo. Y hay muchas, pudiéramos citar muchas en esta hora y no nos alcanzaría el tiempo para hablar de experiencias dolorosas en la vida. Pero sí hay una que no podemos pasar por alto porque marca mucho el corazón del ser humano y lo afecta en lo más profundo de su ser, y ese es el abandono. El hecho de ser desamparado, el hecho de sentirse solo, hace que la persona se sienta desestabilizada emocionalmente, hace que las personas se sientan angustiadas. De hecho, los psicólogos definen el abandono de dos maneras: el abandono físico y el abandono emocional. Y aunque ellos lo definen de dos maneras, lo dividen. En ocasiones ellos dicen que en ocasiones no se puede dividir, porque hay veces que hay abandono físico evidente, alguien que abandonó la casa, alguien que se fue, pero hay veces que el abandono no es físico, sin embargo es emocional. Aunque pueda estar presente alguien, nos ignora o tenemos miles de problemas y nos sentimos como solos emocionalmente, y eso es altamente peligroso, eso es altamente nocivo al corazón humano. Y trae efectos muy devastadores cuando una persona se siente abandonada. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, cuando ha tenido esa experiencia de desamparo, porque hay muchas maneras de experimentar el abandono. Hay disímiles maneras y yo las voy a al menos citarles unas después. Pero cierto es que cuando lo experimentamos, eso trae efectos al corazón. Una de las cosas que trae es que la persona puede entrar en una profunda depresión. Y la persona comienza a tratar de no practicar, o sea, no quiere practicar ciertas actividades, y más si son actividades que hacían juntamente con la otra persona, con la persona que les abandonó. No quieren estar retraídas, quieren estar apartadas y nunca más quieren practicar eso. Yo conversaba con una tía mía, tía, no es prima, pero yo le digo siempre tía, yo siempre le dije tía desde chiquito. Y ella me decía, porque en estos días hablábamos, cuando la pérdida de mi abuela, hablábamos por Messenger, y ella me decía, yo la extraño, no hay un día, amados hermanos, de mi vida que yo no piense en mi abuela, todos los días pienso en ella. Y las mañanas sobre todo son muy dolorosas, muy fuertes para mí, porque yo era quien le llevaba el café a mi abuela. Yo hacía el café en la mañana temprano y se lo llevaba a la cama todos los días. Así que cada vez que yo tengo en la mañana una taza de café en la mano, ahí está mi abuela presente, siempre. Entonces mi tía me decía, cuando mi papá murió, ella me daba su experiencia, me decía, cuando mi papá murió, yo por muchos años dejé de tomar café, precisamente porque mi papá era el que me llevaba el café a la cama. Ella me decía, el efecto era inverso ahí a ella, porque ella decía, él me lo hacía a mí, me lo llevaba a la cama, y era tan rico que yo después de eso estuve mucho tiempo sin tomar café, muchos años sin tomar café. Y son experiencias que te hacen marcarte, que te duelen en el alma, y eso las personas tienen esa experiencia dolorosa y desagradable en cierta manera. También las personas comienzan a ser retrotraídas, no quieren abrir su corazón con otros por temor precisamente a experimentar otro abandono. Entonces, por eso vamos a ver que hay experiencias en personas que dicen, yo no voy a abrir mi corazón, yo no me voy a abrir más emocionalmente a nadie. ¿Por qué? Porque quizás puedo tener otra decepción y no quiero, y entonces encallece en el corazón, endurece en el corazón. Otro es que son propensos a la ansiedad, comienzan a tener problemas en su autoestima, comienzan a tener una percepción incorrecta de sus vidas, de su físico, de su mente, de sus valores, y tener una proyección muy contraria al diseño de Dios en su vida y a lo que Dios quiere en su vida. Y también comienzan a sentirse muy inseguras, muy inseguras. Los psicólogos plantean esto. Y también nosotros lo vemos en la Escritura, y en muchos de nosotros también podemos dar testimonio de en algún momento hemos experimentado cosas como esta. Ahora, hay muchas clases de abandono. No solamente es porque hay uno porque un ser querido murió y uno se siente tiene esa experiencia de sentirse abandonado, de sentirse desolado. Con divorcio, por ejemplo, a una persona que se ha divorciado y ahí experimenta uno de los dos experimentan esa parte del abandono, cuando hay una traición, cuando hay un engaño y demás. Hay otros abandonos que son por causas migratorias, por proyectos migratorios, y alguno de los familiares se va y uno se queda como con ese sentimiento. Y hay otros que tienen que ver por un traslado, simplemente porque se mudaron de lugar, se mudaron de barrio o se trasladaron de trabajo, y ya eso te hace tener esa experiencia. Lo cierto es que
el abandono, ese sentimiento de abandono, en algún momento va a llegar a nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando eso llegue, tener calibrada nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque si llegara una experiencia como tal, nosotros saber cómo tenemos que reaccionar para que esa experiencia difícil y traumática no deforma, no malforme, digamos, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras formas de proyectarnos, y no haga de nosotros un ser hostil, amargado, que siempre anda con el ceño fruncido, que siempre está lamentándose y quejumbroso. Entonces nosotros tenemos que tener esa habilidad y tener ciertos principios bien establecidos en nuestra mente. Yo creo que el apóstol Pablo es uno de esos individuos que hoy nos puede hablar acerca de lo que es sentirse abandonado, porque de hecho él experimentó ese abandono. Este texto que nosotros acabamos de leer en esta mañana es un texto donde está presente el desamparo. Lo han abandonado, lo han dejado, pero vamos a ponernos en contexto. Vamos a tratar de aterrizar a ver qué era lo que estaba sucediendo, dónde estaba Pablo en este momento. Era su última carta, esta carta que le está enviando a Timoteo, y era como la recta final en la vida del apóstol Pablo. Y estaba encarcelado en esta ocasión, no como el primer encarcelamiento que él tuvo, que fue en una casa donde tenía ciertos permisos, ciertas licencias para predicar, para que lo vinieran a visitar y demás. Ahora él estaba en una mazmorra romana, él está en un calabozo romano y esperando la sentencia más grave, la pena máxima. Nerón ha desplegado toda una campaña de persecución sobre el cristianismo, y entre ellos atrapó a Pablo, así que tiene a Pablo prisionero y va a ejecutar a Pablo. De hecho, después de esto ya Pablo es ejecutado, es traspasado por espada. Como todo ciudadano romano, él tiene que presentar un juicio, él tiene que traer una primera audiencia, presentar defensa, y luego la segunda audiencia, y luego la ejecución. Así que Pablo está en esas condiciones él experimenta el abandono. Él experimenta el abandono, pero nos va a hablar en esta mañana, ya sea a través de sus palabras o sus actitudes, cómo nosotros, como usted y yo, tendremos que reaccionar ante una situación como esta. Y lo primero que Pablo nos enseña es que él está identificando las causas de su abandono. Él sabe identificarla, porque para poder manejarla, para poder tratar con ella, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las causas del abandono, porque hay diferentes causas. Y vamos a ver que aunque siempre traen los mismos efectos de dolor, de decepción, de angustia, de tristeza, hay algunas que son un poco más manejables que otras, y hay algunas de las que se puede salir mucho más rápido que de otras. Ahora, Pablo nos va a enseñar que él se siente como ser humano, se siente dolido. Como ser humano hay fibras muy sensibles, como ser humano está débil. Le ha afectado la soledad. Sí le ha afectado, porque cuando acabamos de leer el verso 9, mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que está en Éfeso. Él, cuando le escribe esta carta, le dice: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Eso, quien está hablando ahí, amados hermanos, es un hombre con grietas, es un hombre con sensibilidad, que le dice: por favor, me siento solo, necesito tu compañía, necesito que vengas, necesito escucharte, necesito verte, necesito abrazarte, necesito que vengas acá. Así que, amado hermano, no, Pablo no pasó todas las cosas como muchas veces nosotros tenemos un cuadro mental que parece prácticamente sobrehumano. Él era un ser humano, en algún momento sintió la necesidad de que otros vinieran a verle, en algún momento sintió la necesidad de ver a Tito también, que era uno de sus colaboradores fieles. Así que Pablo está mostrando esa sensibilidad humana. Pronto ven, por favor, apresúrate para que puedas venir a verme. Así que él nos está diciendo que el abandono no es bueno y trae situaciones adversas. ¿Por qué? Porque, amado, Dios nos creó de una manera especial, precisamente como seres sociales. Dios no te creó para que tú te metas en una burbuja plástica. Dios no te creó para que tú te metas aislado en un monasterio y vivas apartado de todo trato social. Dios nos creó como seres sociales para interactuar, para comunicarnos, para expresar sentimientos, para expresar propósitos y demás. Así que, como tal, Dios quiere que tú y yo nos proyectemos. Por eso es lo que nosotros vemos en la Escritura, desde el libro de Génesis, desde el capítulo 2 del libro de Génesis, verso 18, vamos a encontrar que Dios dice: no es bueno que el hombre esté como. ¿Y qué le voy a hacer? Ayuda idónea. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle compañía para que él no tenga esa experiencia. Precisamente porque eso es lo que primero nosotros sentimos cuando somos abandonados. Una sensación de soledad.
¿sí? Una sensación muy grande de soledad, de desamparo. Así que dice Dios, no es bueno que él esté solo. Le voy a hacer a alguien que socialice con él, que lo acompañe, que trate con él. Entonces vamos a ver cuáles son las causas que Pablo identifica del abandono. Y vamos a encontrar que hay algunas que son necesarias y que no son tan malas. Que aunque producen tristeza, aunque producen dolor, también son buenas. ¿Y cuáles son? Bueno, Pablo identifica algunos personajes aquí que lo abandonaron en el texto que acabamos de leer. Él menciona a Crescentes, él menciona a Tito, él menciona a Tíquico, y él dice, ellos se han ido. Él menciona incluso a Timoteo, que no está con él. Todos se han ido, pero todos se habían ido por causas loables, por causas buenas, por causas correctas. A Tíquico es el escriba, el que tomaba el reporte, el que muchas veces escribía las cartas que Pablo le iba hablando. Y Tíquico él lo envió a Éfeso. ¿Dónde era Éfeso? El lugar donde estaba pastoreando Timoteo. Él le dijo, vete y llévale esta carta a Timoteo. ¿Y Timoteo dónde estaba? En Éfeso. ¿Haciendo qué? Pastoreando, predicando el evangelio. Tito estaba en Dalmacia, Crescente se había ido a Galacia, pero todos en funciones loables, en funciones correctas, en funciones que iban a extender el reino de Dios. Lo que nos hace entender a nosotros, amados hermanos, la siguiente idea es que hay veces vamos a experimentar abandono de personas que se van a ir de nuestra vida, pero es normal que se vayan. Es más, tienen que hacerlo, porque lo hacen por un bien superior, lo hacen por un bien mayor. Y claro que vamos a tener esa experiencia, claro que vamos a sufrir ese dolor, claro que vamos a sufrir su ausencia por un tiempo, pero es para el bien del reino de Dios, es para una causa de mayor beneficio. ¿Entienden lo que quiero decir? Me dicen amén si me entendieron. Y es verdad, por ejemplo, eso sucede mucho en los padres. Los padres, cuando los hijos se van, cuando los hijos se casan, ellos comienzan a tener el síndrome del nido vacío y comienzan a sentirse mal. Comienzan a extrañar al muchacho, a la muchacha que se fue. Ay, se casó, Dios mío. Y uno se siente así mal, pero es un bien necesario. ¿Por qué? Porque es un mal necesario, perdón. ¿Por qué? Porque se casaron, porque constituyeron una familia, porque van a traer una descendencia. Es bien, es bueno. Es bueno, y tenemos que adaptarnos a ese abandono. Y hay gente que lamentablemente no se adaptan a eso. ¿Y dónde caen? ¿Dónde caen cuando no se adaptan a eso? Caen en el terrible error de la manipulación. Y eso usted lo puede ver y se lo voy a aterrizar a lo práctico. ¿Cuántos jefes nosotros hemos visto que le retienen la baja a un trabajador? Porque no lo quieren soltar, porque es bueno el hombre. El hombre es bueno, es eficiente y no lo quieren soltar, no lo quieren que se vaya a otro. Pero eso es un egoísmo y eso está mal enfocado, mal direccionado. No quieren experimentar esa clase de abandono. ¿Cuántos pastores no quieren soltar a un líder? Porque es bueno, porque nos ayuda en la predicación de la palabra, porque nos ayuda en el liderazgo de la iglesia. Y el hombre tiene llamado al ministerio, llamado a las misiones, llamado a liderar, y no lo suelta porque no quiere experimentar ese abandono. Y entonces nos volvemos egoístas, nos volvemos egoístas reteniendo a las personas. Y padres que también manipulan a los hijos porque el muchacho no lo quieren soltar y la hija no la quieren soltar. Ya se casó, ay, pero yo no quiero que se vaya, pobrecito, tiene 45 años apenas. Todavía es un niño, no sabe cómo luchar la vida. Y el hombre es un zangaletón grande, tiene pelo debajo del brazo y la nariz por los pelos le salen. Entonces, el hombre todavía no tiene la casa, tiene que soltarlo, tienes que dejar que levanten el vuelo, tienes que dejar que ellos se desarrollen y formen su familia, tengan sus errores, cometan su falta, caigan, se levanten y hagan su futuro, construyan su futuro. Tenemos que hacerlo, pero ¿tú sabes por qué sucede eso? Porque no tenemos un principio básico en clave en la mente. No lo tenemos afianzado en nuestra mente. Que nosotros, amado hermano, escúchame, nosotros no somos dueños de la gente. Tú no eres dueño de la gente. Dile que a tu lado, tú no eres dueño de la gente. Tú no eres dueño. No, tú no eres dueño de tu empleado. Tú no eres dueño del miembro de la iglesia. Amado, no somos miembros de nuestros hijos. No somos dueños de nuestros hijos. Nos los ha prestado Dios. No los dejó. Tú trabajaste. Lo más que pudiste hacer fue tenerlo en el útero un tiempo, alimentarlo, cuidarlo. Pero ya creció, ya se hace independiente. Dale gracias a Dios por el tiempo que estuvo. Dale gracias a Dios porque te permitió trabajar en la formación espiritual y doctrinal de un líder. Pero llega el momento que Dios lo llama y tienes que dejarlo volar, porque el que llama es Dios, el que capacita es Dios, el que sustenta es Dios, y el dueño de la vida y la muerte, ¿quién es? Dios también. Entonces nosotros no somos dueños de nadie. No somos dueños de nadie. Y tenemos que identificar que hay momentos en la vida donde vamos a experimentar
esta clase de abandono. Tú lo vas a tener, tú vas a pasar por eso. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Se te van a casar, se te van a enamorar, se te van a ir de la casa y tienes que dejarlo ir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejarlo ir, más nada que eso. Dejarlo ir y a la distancia orar, ayudar en lo que puedas, pero déjalo. Vas a experimentar ese abandono y lo más que tú puedes hacer es adaptarte a ello, soportarlo, soportar ese abandono. El otro punto que él identifica, Pablo, identifica otra clase de abandono y es el que se ejemplifica en la persona de Demas. Escuche, ese es otro abandono que tiene otra dosis de dolor. ¿Por qué? Porque Demas se apartó de Pablo, era parte del equipo de Pablo, era parte del equipo ministerial. Él fundaba iglesias, predicaba el evangelio, confirmaba iglesias, enseñaba a la gente el evangelio del Señor Jesucristo, iba y veía los milagros. Sin embargo, dice Pablo, el verso 10 de este mismo texto dice Pablo, porque Demas, dice, me ha desamparado. ¿Sabe la palabra desamparado? Significa dejarlo desasistido, dejarlo desprovisto de atención. Dice, Demas me ha desamparado. Y algunos teólogos dicen, bueno, me parece que la interpretación es incorrecta. Demas dejó a Pablo, no a Dios. Pero miren lo que dice, porque Pablo lo explica muy bien. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo, amando a este mundo. Así que Demas se había apartado de Dios, había amado sobremanera el mundo y se había constituido enemigo de Dios. No porque lo dice el pastor, sino porque lo dice la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Mira el texto, lo que lo pueden leer. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y que todo cualquiera que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Él se fue amando al mundo, los placeres del mundo, la vanagloria del mundo, y dejó el ministerio, y dejó a Dios, y dejó a Pablo, y dejó a todo el mundo. Esa es una ausencia, ese es un abandono que trae dolor. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. ¿Cuántas veces hemos visto personas que por un tiempo caminaron con nosotros? Oraban con nosotros, participaban de las actividades. ¿Y cuánto dolor te trae al corazón saber que ahora se han alejado del evangelio? Que ya no están en la fe. Y más sabiendo los resultados que eso puede traer a su vida, a su destino eterno. Entonces ese tipo de abandono también lo experimentamos muchas veces nosotros. Hay algunos que le ha tocado experimentar lo más cercano, no solo dentro de la iglesia, de la adoración corporativa, de que nos vemos los domingos, sino que hay algunos que lo han visto en su propia casa. Y es muy doloroso ese tipo de abandono. Que aunque estén bajo el mismo techo, te sientes solo, te sientes abandonado. Te sientes como que se han ido, como que se fueron y hay otra persona viviendo ahí. Entonces, pero también tenemos que aprender a tratar con ese tipo de abandono. ¿Cómo? Bajo la misma idea, no somos dueños de la gente, amado. No somos dueños de nadie. Segundo, las personas toman sus decisiones. Toman sus decisiones. Dios le dio algo que se llama libre albedrío, libre voluntad. Nosotros creemos eso, somos Free Will Baptist Church, Iglesia Bautista Libre, del libre voluntad, del libre albedrío. Eso somos nosotros, creemos en eso. Entonces tenemos que entender, no somos dueños de la gente, tienen la libertad de tomar decisiones, tienen la libertad de emprender su camino. Y tercero, si abandonaron a alguien, no lo hicieron contigo, abandonaron a Dios. No es nada personal, no lo tomes personal. No te dejaron a ti, simplemente dejaron a Dios. Y nosotros tenemos, y claro que trae mucho dolor, pero nosotros tenemos que aprender a tratar y manejar ese tipo de abandono. Ahora, otro segundo elemento en esta mañana es que Pablo nos enseña cómo limitar los efectos del abandono y del desamparo en nuestro corazón. Pablo nos va a enseñar cómo se puede limitar el terreno que va a abarcar, porque ya les dije todos los efectos nocivos, devastadores que puede traer a la conciencia y al corazón, a la persona. Y Pablo, ahora vamos a encontrar a un Pablo que no está quejumbroso, no es un Pablo que está maldiciendo a la gente, no es un Pablo que está lleno de autoconmiseración, no es un Pablo que se está lamentando, no es un Pablo que hiperboliza los problemas, tiene los pies sobre la tierra, amado. Pablo lo que está haciendo aquí es que tiene una correcta percepción de su circunstancia, y es una percepción racional de su circunstancia.
Él no está hiperbolizando. Él sabe que se fueron algunos. Él sabe que Tito no está porque está cumpliendo misión. Está cumpliendo misión evangélica. Él sabe que Timoteo está en su ministerio. Él sabe que Crescente le fue a llevar la carta a Timoteo. Él sabe que otros se han ido y están haciendo una función correcta. Él sabe que Demas se ha ido y no de la mejor manera. Se ha ido amando este mundo. Se ha ido extraviado. Está solo. Pero él no hiperboliza, sino que él toma una pausa, él hace un stop y mire lo que dice él. Sí, mire lo que dice, versículo 11. Llévese la sorpresa. Él está hablando de la gente que lo dejaron, que lo abandonaron, pero ahora como que pone los pies sobre la tierra y dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso, amado? Que hay veces en la vida en que las circunstancias son tan adversas y tan oscuras y tan negativas que van a eclipsar las cosas buenas que Dios ha dejado a tu lado y en tu corazón. Y es que Dios deja muchas veces, aunque todos se hayan ido, Dios siempre tiene a algunos Lucas que quedan ahí. Algunos Lucas que están ahí dándote su hombro, dándote tu mano amiga, prestando su oído para escucharte, su consejo pronto a animarte. Son gente que están ahí. Entonces, ante tu situación, ante tu circunstancia, hay que hacer una pausa. Hay que hacer un stop y mirar al lado. Porque realmente no todos se han ido. Hay gente que Dios dejó ahí. Hay gente que están ahí pagando un precio y están a tu lado, dispuestos a escucharte, a apoyarte, a levantarte, a animarte, a soportar tus llantos y tus lágrimas. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por esos que quedan. Por esos que quedan. Nosotros hiperbolizamos muchas veces. A mí todo me pasa. Todo el mundo se fue. Y esta forma de hablar, del plural, la utilizan las mujeres. ¿Sí? Dígame que no. Tú siempre llegas tarde. Tú siempre haces lo mismo. Tú siempre... Y hay veces los hombres también. Y siempre te quedan los frijoles salados. No es siempre. Es ese día. Es ese día. Pero... eclipsamos con las cosas malas, las cosas buenas que están a nuestro alrededor. Entonces, amado, tenemos que hacer un stop, tomar una pausa y darle gracias a Dios por aquellas personas que sí están dispuestas a quedarse cuando algunos se han ido. Porque lo que más quiere el diablo precisamente es hacerte sentir solo. Es que tú ni tan siquiera percibas de que hay personas que Dios te ha regalado y que están ahí para ti todavía. Porque te va a hacer una persona ingrata, porque te va a hacer una persona insensible y te va a hacer una persona que está metida en una concha de dolor. Entonces tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver que hay gente que Dios nos ha dejado. No todos se han ido. Hace unos días yo hablaba con alguien y que tenía una experiencia, me contaba de su experiencia, de su dolor y de su situación. Y me decía, estoy solo. Me siento solo. Y le dije, no, pero ¿cómo que solo? No hay soledad en tu vida. Solamente tienes que mirar con la mente fría. Y mirar y salir un poco del problema. Salte del cuadrilátero y observa para que te des cuenta de que hay más gente de lo que tú te imaginas. Tienes a tus padres. Dale gracias a Dios porque los tienes vivos. Tienes a tus padres. Tienes una familia en Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo. Y tienes a Dios en todo momento en tu vida. ¿Tú no estás solo? ¿Tú no estás sola? Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú estás acompañado más de lo que tú te imaginas. Más de lo que te puedes imaginar. Entonces Pablo identifica eso y Pablo nos dice, hay que trabajar para que no haga efectos nocivos al corazón la soledad. Y lo segundo es que Pablo continúa generando utilidad, generando beneficio, amado. Pablo no se queda. Hay gente que cuando han tenido una experiencia traumática, una experiencia dolorosa, no hacen lo que hizo Pablo. ¿Qué hacen? Se sientan y ven la vida pasar. Y se sientan a esperar que les sirvan. Pablo dice, no, aún desde una cárcel él sirve. Desde una cárcel él está dando ánimo, enviando cartas a Timoteo, dándole algunos apuntes teológicos, dándole aliento, dándole instrucciones. Les habla de un personaje que se llama Alejandro el Caldelero. Y le dice, bueno, vamos a entrar en eso después, pero le dice, pero cuídate tú también de él. Le da instrucciones. Es como cuando tú te vas a ir del trabajo y tú le das un background al que viene a sustituirte. Y tú le dices, fulano es complicado, el otro, aquel, chivatón.
Este le da la lengua, este chanchullero y este es un sinvergüenza. Entonces tú le pones como que tú le das la noción, la visión, ¿no? Para que sepa cómo te va a ir. Pues Pablo le está dando la noción, como se la dio David a Salomón. David le dio a Salomón y le dijo, aquí está este que actuó de una manera con Abner, porque lo mató injustamente y derramó sangre de un valiente en el tiempo que no era de guerra. Joab, ¿cómo se llamaba? Joab, creo, ¿no? Mira, y le dice, mira lo que le dice David, le dice, no te pido que, pero solamente vigílalo, chequéalo de cerca. Chequéalo, tenlo ahí bajo la lente. Entonces le da el background, le observa, porque él quiere que él entienda cómo trabajar con el dolor. Él está generando utilidad, amado. Usted no puede quedarse trancado en un cuarto esperando que la vida le pase por delante cuando usted está pasando por el dolor, sino que hay posibilidades de que ese dolor sea mitigado cuando tú comienzas a ser útil en el reino de Dios. Y cuando tú comienzas a trabajar para Dios, esa carga, ese dolor, esa ausencia comienza a irse llevando mejor. Se lleva mejor, se hace más llevadero. Entonces sigue generando utilidad. Sigue estando activo. Yo conocí a un siervo de Dios, amado. Hace muchos años estaba yo estudiando en el seminario y fuimos a unas conferencias con esa persona. ¿Recuerdan las campañas Hay Vida en Jesús? ¿Se acuerdan de esa campaña Hay Vida en Jesús? Que eran del proyecto Billy Graham. ¿Se acuerdan? Plan Andrés, ¿se acuerdan de eso? Sí, bueno, algunos que son muy nuevos y no saben. Pero era una campaña que se hizo en todo el país de evangelización. Había uno que nosotros muchas veces decíamos, una de las frases que decía, se llama Francisco Núñez. Y él decía, entre tanto la iglesia no cumpla su labor evangelística misionera, no justifica su existencia. Lo tenían en las iglesias, tenían los pósters de hacer caso. Bueno, yo conocí a Francisco Núñez, estuve en una conferencia con él. Y él impactó esa conferencia. Y era un hombre con un gozo, con una alegría extraordinaria. Un señor mayor, con una alegría tremenda. Y todo el mundo decía, este es un hombre que le va bien todo. Hasta que llegó un punto donde él nos habló de su vida personal. Y sabe, él tenía un hijo, hacía muchos años, tenía un hijo encamado, cuadripléjico, no podía moverse. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que este hombre hable con tanta alegría, se exprese de tal manera y esté sirviendo incluso ahora en otro país, teniendo una circunstancia como esa? Amado, eso es una fuerza que nos da Dios, ¿sí o no? Pero es un hombre que no se quedó en la lona, que sabía que todavía habían razones para ser útil en el reino de Dios. Y que a pesar de lo que nosotros podamos vivir y experimentar y el dolor que podamos transitar, eso no limita a Dios para usarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y él generó utilidad. Pablo está haciendo lo mismo. Pablo está escribiendo una carta. Pablo está animando. Pablo sigue predicando. En la prisión sigue predicando. Porque Pablo sigue siendo útil en el reino de Dios. Y esa es una manera de tratar con el abandono también. Y no permitir que el abandono haga millas en el corazón. Otro punto es de cómo Pablo corta el efecto devastador del abandono. Es que él sigue mostrando misericordia, compasión y está dispuesto, amados hermanos, a trabajar y remendar y restaurar y darle todos los res que necesite a los problemas que quedaron en el pasado. Mire lo que Pablo hace. Versículo 11, mire lo que Pablo hace. Mire, dice, solo Lucas está conmigo. Sigue adelante, dice, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Y aparentemente eso no habla mucho, pero cuando usted se mete en el contexto, usted se va a dar cuenta quién es ese Marcos. Ese es Juan Marcos. Ese es el que escribió el Evangelio de Marcos que usted lee en la Biblia. Los 4 evangelios, hay uno de ellos es de Juan, Marcos. Este Marcos fue parte del equipo del Team Mission de Pablo. Él era el primero que fue con Pablo a las misiones. Era sobrino de Bernabé. Bernabé lo trajo y dijo, vámonos a las misiones. Comenzaron su primer viaje misionero y a mitad del viaje misionero Juan Marcos lo abandonó. Juan Marcos dejó la misión, abortó la misión, se fue, desertó. Y eso no le agradó a Pablo, pero ellos siguieron su misión. En su segundo viaje misionero, Bernabé quiere traer nuevamente a Marcos, pero Pablo dice, no traigas a Marcos porque no está bien que traigas a una persona que nos abandonó. Y hubo un conflicto entre Bernabé y Pablo y se separaron. Un conflicto que fue para bien, porque así es las cosas de Dios. Hay veces hay conflictos que son para mejoría porque se extendió el evangelio a diferentes lugares. Fueron 2 equipos diferentes. Y eso se quedó ahí, en el pasado, en el tintero. Ahora, mira lo que sucede. Ahora Pablo dice, tráeme a Marcos. Tráemelo.
porque me es útil para el ministerio. Él está dispuesto a mostrar compasión, a mostrar misericordia, a tener un corazón perdonador y restaurar a otros y también darle oportunidades para que sigan fungiendo en la labor misionera, amados. Está resolviendo problemas que quedaron en el pasado, y esa es una manera también de sacar el abandono de nuestra vida y de tratar y de cortar terreno al abandono en nuestra vida. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender diariamente. Hay gente que cuando tienen un conflicto no saben, amado. Mire, yo escuché, conocí una persona una vez. Y el pastor ha conocido tanta gente. Conocí una persona una vez que tenía una frase, y quizás a ustedes les suena familiar. Y compartí con esa persona un buen tiempo, algunos meses compartí con ella. Y cuando al darme la oportunidad de compartir algunos meses, eso quiere decir que conocí algunas de sus historias íntimas que me contaban. Y así que me habló de sus grandes victorias, de sus grandes triunfos, pero también me habló de sus reveses y de sus decepciones en la vida. Y cuando tenía una decepción, ella tenía una frase que la acuñaba siempre. Decía: a esa persona la enterré. Yo la enterré. Para mí está... Y hay gente que se pasa la vida, son sepultureros. Porque hay gente que se pasa la vida enterrando a otro. Fulano, lo enterré. Para mí se murió, lo que está queriendo decir. Para mí está muerto. ¿Entiendes? Pero Pablo no es ese tipo de persona. Pablo hubiese dicho: enterré a Marcos, ya. No, Pablo dice: no, hay que resolver eso. ¿Por qué? Porque la gente que en un momento de tu vida quizás fueron hostil y no representaron mucho para bendecir tu vida, no quiere decir que así sea siempre. Pues tú no sabes a dónde Dios los va a llevar mañana y quiénes van a ser esas personas mañana. Entonces siempre hay que darle a la persona oportunidad de resarcir sus errores y de cambiar, porque de hecho Dios así lo ha hecho con nosotros. Cuando vamos a la Escritura, pudiera el Señor Jesucristo haber dicho cuando Pedro lo negó 3 veces: lo enterré. Sin embargo, después viene a donde está Pedro y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Una nueva oportunidad, porque así ha hecho Dios con nosotros. Este mismo que está escribiendo Pablo ha tenido una nueva oportunidad, porque él era un perseguidor del evangelio, un asesino, y Dios le dio una oportunidad más. Entonces, si Dios nos dio oportunidad, ¿cómo no la vamos a hacer nosotros con otros? Si Dios nos perdonó, ¿cómo nos vamos a perdonar? Si Dios creyó en nosotros, ¿cómo no vamos a creer en otros en un momento? Entonces tenemos que actuar de esa manera, tenemos que tener eso en mente. Y tercero, es que también debemos tener presente que nosotros también hemos fallado un montón de veces. Hemos fallado. Le hemos fallado a la gente, le hemos fallado a Dios. Y Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. No nos entierra. No nos entierra. Sigue dándonos oportunidades, sigue bendiciéndonos, sigue ayudándonos. Nos mete en procesos de oportunidades, llamando la atención, haciendo que llegue la voz a nuestra vida, su voz a nuestra vida, para que despertemos del letargo y podamos reaccionar, amado. Entonces, esa es una manera que Pablo nos dice cómo limitar el avance del dolor, del abandono en el corazón. Segundo, es que Pablo nos dice que hay cosas que hay que dejar. Tercero, que hay que dejar a Dios. Ese es mi tercer punto en esta mañana. Estoy terminando ya. Hay cosas que hay que dejarle a Dios, amado. Mira lo que dice el verso 14 y 15. Dice Pablo: Alejandro el caldelero. Dice: Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. Y si hay un individuo, hay una persona que se ha empecinado, que es una persona que es un hombre pertinaz. Él tiene un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de Alejandro? Hacerme la vida cuadritos. Hacerme la vida un talco. Ese es el propósito de ese hombre. Él respira para hacerme la vida imposible. Y dice Pablo: mira, me ha causado muchos males. Pero ahora Pablo no se queda ahí. Pablo dice: pero el Señor, miren lo que dice Pablo: me ha causado muchos males, pero el Señor pague conforme a sus hechos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hay cosas que no me corresponden a mí. Hay cosas que tengo que dejarla en las manos de Dios. Es más, Pablo dice: hay gente
que tengo que entregársela a Dios para que Dios trabaje con ella. Porque si me pongo a trabajar con ella, voy a fracasar. Amado, hay veces que nosotros queremos pagarle a la gente conforme a lo que nos ha hecho. Sí, y nos convertimos en jueces de la gente. Y queremos a que sufran porque nos causaron una aflicción, que sufran porque nos causaron una molestia. Y queremos convertirnos en los verdugos de la gente. Eso no te corresponde. Esa no es tu labor. Hay un solo juez justo en todo el universo, ese es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos creen eso? Deja las cosas en la mano de Dios, deja la venganza a Dios y deja que Dios trate con la gente. No te pongas a tratar tú con la gente que tú no eres Dios. Nosotros no somos Dios. Déjalo a Él hacer las cosas. Déjalo actuar como Él tiene que trabajar. Entonces no hagas tú el trabajo que le corresponde al Señor, porque Él es el único juez justo. Y lo que más desea el diablo es que tú hagas ese tipo de trabajo, que tú tomes la justicia por tus manos, que te hicieron y tú te vas a quedar dado, te vas a quedar así. ¿Tú te acuerdas en la escuela primaria? Como tú empezaba, te quedaste dado. Si no así somos nosotros. Me hiciste esto, te voy a dar otro ahora. Me hiciste que me dijiste, te digo el doble. Y estás tomando la justicia por tus manos, estás perdiendo testimonio, estás amargándote, estás dando un mal ejemplo del Dios al cual sirves. Estás dando una mala imagen del evangelio a tu vecino, a tu pueblo, a tu trabajo, donde quiera que esté, que haya sido eso. Y eso no agrada a Dios. Y el diablo ha creado querellas, ha creado un mal ambiente, se salió con la suya. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que tú y yo no somos dioses, que tú y yo no somos jueces, que hay un solo juez. Y Él es el que va a darle a cada uno conforme a sus obras, lo que haya hecho en esta tierra. Hay un texto en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 20, que se habla del juicio del gran trono blanco. ¿Quién es el que está en el gran trono blanco? Ese es Jehová de los ejércitos. Es nuestro Dios, el creador. Y mira lo que dice el texto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Mira lo que dice. Y el mar entregó sus muertos, los muertos que habían en él. A esas personas que naufragaron, todos los del Titanic, toda esa gente, del mar los entregó. Dice, y de la muerte y del Hades, del mismo infierno, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras, conforme a lo que hicieron en esta tierra en vida. Sea bueno, sea malo, haya sido bueno, loable o haya sido pernicioso, fueron juzgados. ¿Y qué nos dice Jesús respecto a eso? Bueno, pues Jesús también nos tiene algo que decir. Mateo capítulo 16, mira lo que dice Jesús. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria. Ahí tenemos el texto, dice, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién es el juez? Es Dios, amado. No nos toca a nosotros. Esa no es mi labor. Entrégale la gente a Dios. Pablo nos está diciendo, Alejandro el Caldelero, que me ha hecho muchos males, lo entrego al Señor. Que el Señor se encargue de él. Yo no voy a pelear esa batalla. No voy a perder mi tiempo en eso. Voy a concentrar mi tiempo en crecer. Voy a concentrar mi tiempo en predicar. Voy a concentrar mi tiempo en madurar. Voy a concentrar mi tiempo en hacer crecer la fe. Voy a concentrar mi tiempo en ser de bendición a otros, en bendecir a otros. Y no me voy a amargar con esos caldeleros que me quieren hacer la vida un talco. Amado, enfócate en la obra de Dios. Enfócate en lo que Dios está haciendo a tu vida. Enfócate en servir a Dios y a otros. Que de los detractores se ocupa el Señor. De eso se ocupa el Señor. Y finalmente, arriba para poner final. Y finalmente, Pablo termina, escuche esto, ya vamos bajando el telón. Finalmente Pablo termina declarando, amados, una verdad que es ineludible. Esta es una verdad que tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Es insoslayable, no la puedes borrar. Tienes que tenerla todo el tiempo en tu mente. Y es que Pablo dice, todos se han ido, me he quedado solo por las razones que haya sido. Por las razones que fue que se fueron, unos por una buena causa, otros se fueron amando al mundo. Otros que cuando estuve en mi primera defensa, en la primera audiencia que tuve, donde tenía la oportunidad de defenderme ante los magistrados, ante jueces, ante fiscales, cuando tuve esa oportunidad, dice, todos me dejaron, todos me abandonaron, me quedé solo. Pero el Señor no les toma en cuenta eso.
Él tiene un corazón limpio, Él tiene un corazón desprejuiciado de dolor. Es un corazón que no está contaminado, que no exige nada a nadie. Porque cuando tú estás consciente de esta verdad que Él está por declarar, ya tú no le tienes que exigir nada a nadie, amado. Tú no le tienes que exigir a la gente que no te hablaron, que no te miraron, que no te escribieron y que no te visitaron cuando estuviste solo o enfermo. ¿Por qué? Porque Pablo está consciente de una verdad. Dice, pero el Señor siempre estuvo a mi lado. Todos se fueron corriendo, se fueron por sus tareas, se fueron con sus agendas, hicieron sus proyectos de vida. Algunos se fueron amando al mundo, otros por cobardía me abandonaron. Sin embargo, tengo que dejar plasmado en la Escritura, tengo que dejar plasmado en esta carta que va a ser para la posteridad, que Jehová de los ejércitos siempre estuvo a mi lado. Nunca me dejó, nunca me desamparó, nunca me dejó solo. Y esa es una verdad que tú experimentas 24/7 todos los días de tu vida, amado. Dios no te deja ni un segundo. Dios no te abandona, Dios no te ha dejado. Si Dios te hubiera dejado un segundo, tú no estuvieras aquí esta mañana. Un solo segundo, una milésima de segundo te hubiese dejado el Señor hoy, tú no estuvieras respirando, tú no estuvieras vivo. Pero Él está contigo todos los días. En cada etapa de tu vida, en cada segmento de tu vida, en los segmentos de dolor, en los momentos de esplendor, en los momentos de holgura, en los momentos de estrechez, ahí ha estado Dios. Solo que hay veces que nosotros hemos sido tan egoístas y tan ciegos que no nos hemos percatado de que Él ha estado aquí, ha estado ahí. Y si subsistimos, si salimos a flote de esas circunstancias, fue porque Él estuvo. No te dejó, no te abandonó. Hay algunos que pueden testificar de eso, que aún estando en el mundo antes de estar aquí, salieron de miles de problemas, pero fue Dios quien te sacó. No fue tu cara linda, no fueron tus habilidades y recursos y conexiones y palancas que moviste. Dios te guardó para ahora. No te ha dejado nunca. En cualquier etapa que tú vayas a afrontar en la vida, recuerda, Dios está contigo. En los grandes desafíos que tengas por delante, Dios está contigo. Yo creo que hay un desafío extraordinario que tenía Josué delante de él. Tenía el paradigma de un gran líder, Moisés. Entrar a una tierra prometida, conquistarla y repartirla, y con un pueblo que tenía características especiales. Voy a utilizar la frase de Nieve. Eran la mayoría RM. De pronto estaban adorando y de pronto estaban por el piso. Adoraban a Dios y mañana a los Baales. Duros de servir, dice la Escritura. Ese era el gran reto. Y mira lo que Dios le dice, amado. Mira lo que Dios le dice a Josué. Lo que más él necesitaba escuchar es lo que Dios le dice. Y mira lo que Dios le dice. Dice el texto, Josué 1, capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora viene, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que él necesitaba. Yo lo que necesito, Señor, es saber que tú vas conmigo, que tú vas a estar conmigo. En mis desafíos vas a estar conmigo. En mis momentos de dolor, en los momentos de presión, en los momentos de guerra, cuando se levanta el mismo infierno, cuando vienen las hordas enemigas contra mí, Dios dice, estoy ahí, no te dejo. Los amigos de este mundo te dejan cuando las cosas se ponen tensas. Todo el mundo está dispuesto a comerse un pedazo de puerco. Todo el mundo está dispuesto a festejar algo. Todo el mundo está dispuesto a ir a una fiesta y compartir contigo hasta la madrugada. Pero cuando te tocó ir a un hospital, cuando te tocó enfrentar una situación difícil, ya sea en tu trabajo, cuando tienes que enfrentar una problemática aguda, hay mucha gente que se van, pocos quedan. Los que quedan son los fieles. Pero si hay algo que te puedo decir, aun si te fallaran los fieles, porque son seres humanos y no estamos para jugarlo, ahí queda Dios. No tiene que temer al problema. El Señor le habló a esos pueblos también de eso. Deuteronomio capítulo 20. El Señor le dijo al pueblo que iba a entrar a la tierra. Le dijo, mira, cuando salgas a la guerra, porque ciertamente vas a ver guerra en tu vida. Tú vas a tener guerra. ¿Cuándo han tenido guerras aquí? Todos los días tenemos una. Desde que nos levantamos tenemos una guerra. Cuando salgas a la guerra, a hacer frente, dice, y dice, contra tus enemigos, si vieres sus caballos y carros y a un pueblo más grande que tú. Escucha, estás viendo gente más grande que tú. Estás viendo gente con más recursos que tú. Y hay veces que nosotros nos enfrentamos a circunstancias que verdaderamente tienen todas las de ganar. Son más grandes que nosotros, nos dominan, se nos van de las manos el control. Sin embargo, mira lo que le dice Dios. No tengas temor de ello. Por una sencilla razón. Porque Jehová, tu Dios, está contigo.
Y si Dios es el que va con nosotros, amado, ¿quién contra nosotros? Y finalmente, en el epílogo del ministerio terrenal, Jesús se va a ascender a los cielos. Le dejó una misión a su gente, le dejó una misión a su iglesia, a los discípulos y a los más de 500 personas que estaban en el Monte de los Olivos ese día. Allí escuchando lo que pasó y siendo testigos oculares cuando Él va a ascender a los cielos y hay ángeles y Él le dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te vas a alejar de Dios. Nunca se va a alejar de ti. Todos los días hasta el fin del mundo. Pablo, con una prosa extraordinaria y romántica, dice: ¿quién nos puede separar de ese amor? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni peligros. Nada nos puede, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos unidos a Él, amado. Nadie te puede separar de Dios. Cuando llega un momento, amado, que te sientas solo y que el diablo, el mundo, la gente, hay gente cruel en la vida que cuando hablan, sus palabras son como golpes de espada, y vienen a decirte: pero tú mira cómo tú estás viviendo, tú estás solo, estás sola. Ay, yo me hubiera vuelto loco. Cuando esa gente vengan a decirte eso, yo quiero que tú hagas un stop. Yo quiero que tú te pares, que tú te detengas ahí y pienses en la palabra de Pablo y digas: Jehová siempre ha estado a mi lado. Dios me ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo siempre hasta la consumación de los tiempos. Y haz un stop y haz un récord. Haz un récord de todos los momentos en los que Dios ha estado contigo. Saca el expediente, porque eso es lo que hace Pablo en este texto. Aunque parece que lo leemos y no nos damos cuenta, Pablo está enumerando las cosas en las que Dios ha sido fiel. Así como el salmista dice: Él es el que me sana, el que me corona de favor, el que me rejuvenece como el águila. ¿Cómo me puedo olvidar de los beneficios de Jehová? ¿Cómo me puedo olvidar de eso? Dice el salmista. Pablo ahora está hablando lo mismo, está haciendo la misma práctica que aprendió de David. Pablo dice en el versículo 17, dice: el Señor estuvo a mi lado. En el verso 17 mismo dice: me dio fuerzas. Él me dio fuerza, no solo que estuvo a mi lado, sino que me impregnó fuerza. Ahora, no solo que me dio fuerzas y que estuvo a mi lado, sino que también pudo cumplir su propósito en mí para que fuera predicado y anunciado el evangelio. El plan de Dios se cumplió en mi vida. Pero no solo eso, sigue Pablo hablando en el verso 17 y 18 y dice: no solo eso, estuvo presente, me dio fuerza, se cumplió su plan. Pero además de eso, me libró y me librará de toda obra mala. Él me libró de la boca del león y me librará de toda obra mala. Y seguía Pablo hablando y dice: pero además de eso, me ha reservado para su reino en gloria. Me ha reservado para el reino de su Padre. No estás solo, no estás sola. Mira cuántos beneficios. Y Pablo hace la lista. Pudiera hacerla más larga. Él pudiera hacerla mucho más larga. Dios estuvo presente. Dios me dio fuerza. Cumplió su propósito en mí. Cumplió su plan en mi vida. Me libró y me seguirá librando. Pero además de eso, si la muerte me alcanza, me tiene reservado una corona en los cielos a todos los que aman su venida, dice Pablo. Así que nada me puede separar de ese amor, amado. Nada. Ni la muerte ni la vida, nada. Dios está contigo todo el tiempo. La mayor mentira del diablo es hacer creer al hombre que está solo. Es hacerle creer al creyente que fue abandonado, porque sabe lo que puede suceder en el corazón y los sentimientos que dejan. Qué vacío deja en tu alma cuando perdiste un ser querido. Es como un segmento que Dios te permite experimentar el abandono, el dolor. Y Dios fue abandonado en una cruz para que tú y yo nunca más seamos abandonados. Jesús en la cruz del Calvario dijo: Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más cruento de la historia, donde la Trinidad se rompe. Hay una separación porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Ese día experimentó el abandono para que tú y yo nunca más seamos abandonados. Todos los días Dios está contigo. Todos los días Él está presente. En medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la alegría, en medio de los momentos más suaves, Él está ahí.
Solamente tienes que descansar en Él, confiar en Él y entregar la vida a Él. Nunca te dejará y te guiará, como decía el salmista, mucho más allá de la muerte. Tú vas a atravesar momentos difíciles, no te vas a parar en ellos, te lo digo, te lo puedo prometer. No te puedes parar en ellos. El salmista decía, aunque atraviese el valle de sombra de muerte. Él nunca dijo, me voy a parar en el valle de la sombra de muerte. Dijo, atravesando el valle de muerte, sombra de muerte. Y atravesando, también decía el salmista, atravesando los momentos difíciles, dice, los cambian en fuente. Atraviesas, es un paso en la vida, es una transición. Hay momentos de dolor, pero en esos momentos, amado, Dios está presente. Está presente. Y van a haber momentos en los que tú vas a pensar que Dios está distante, porque has orado y no has sentido, no te has erizado, has orado y no has llorado, has orado y no has tenido sensaciones en tu corazón. Eso no significa que Él te dejó. Significa que Él está mucho más allá de tus sensaciones. Él está presente aún más allá de eso. Y hay veces cuando pensamos que más lejos estamos, es cuando más cerca está Dios de nuestra vida. Así que confía en Dios, descansa en Dios y créele que cuando el enemigo venga a tu vida y te diga que estás abandonado, quiero que des la misma respuesta y digas, abandonado, pero no del todo, no del todo, porque Dios está conmigo siempre. Vamos a ponernos de pie.